Víctor Rojas, lo que está diciendo me recuerda a aquella película de Cuando el destino nos alcance. ¿La recuerdan? Claro que sí. Es un ejemplo clarísimo de los que envejecen, de la situación que ya no puede tener una vida a su alrededor normal, con una escasez que se agudiza hasta para adquirir jitomates y una situación en donde se encuentran remedios también muy desagradables como las galletas. Verdes. Ayer alguien me recordaba una película que es un poco como de risa. El Demoledor. De Sylvester Stallone. Donde en el futuro, una distopía, se saludan así, sin tocarte. El sexo es sin tocarse. Y entonces estamos llegando a eso. Nos saludamos así. Y el contacto está prohibido. El contacto físico ya no se da. Eso lo proponen en esa película. Sofía González Vargas, 83 años en Miguel Hidalgo. Señor Serrano, usted empezó muy trágico con el programa. Qué bueno que su hijo lo tranquilizó. Son cosas que pasan en Estados Unidos. No está pasando en México. Estamos tan próximos uno al otro que cualquiera de los dos puede transmitir o traspasar todo lo que suceda. Así es, el crecimiento de el número de enfermos y el número de bajas no ha cesado y sigue en aumento exponencial en México. Lo que habría que entender es cómo suceden los casos en otros países. Eso es lo que no hemos entendido. ¿Por qué no? Si vemos qué pasa en Italia, si vemos qué pasa en España, si vemos qué pasa en Estados Unidos, ¿por qué no aprendemos? Aprendemos a comportarnos, aprendemos a actuar, aprendemos a reaccionar. Eso es lo único valioso de esto sería que aprendiéramos. Que los que vamos atrás de los otros recogiéramos sus experiencias, pero no, parece que no. Gustavo Salgado García, 54 años desde Miami, en Estados Unidos. A mí ya me dieron mi cheque de $1,200 por adulto y 500 por niño. No sirve de nada esa ayuda. No alcanza para nada. Lo único bueno es que daban los cheques muy rápido. No tuve que hacer ningún trámite. En cuanto pagas tus impuestos, te hacen el depósito. Tienen un control de personal muy estricto, muy acucioso, de manera que a todos les va a llegar. Ahora, depende de la utilización que usted dé a esos recursos. Claro. Es una ayuda, no es... Sí, no es para mantenerlo. Sí, es para ayudarlo. Como apoyo. Exactamente. Y como emergente. Sí. Es como cuando le dan al que naufraga en el barco una rueda, Sí, es para que... un salvavidas. Sí, no le garantizan nada. Ahora, aquí le va el salvavidas. De ahí en adelante, usted luche por su existencia. Usted sabe si se sigue a aguas profundas o si se va hacia la playa. Pero qué bueno que en Estados Unidos tienen ese recurso para que estas filas que vimos la mañana de hoy esperando por comida, que no aumenten de manera desproporcionada, porque entonces sí caeríamos en una situación de película. Y ya lo hemos visto, la depresión, bueno, por lo menos en documentales, en informes periodísticos, en reportes, ya vivió Estados Unidos una situación así. Sí, lo peor es cuando se acaba la provisión de alimentos y la gente
pues queda muy inconforme y entra en actos de violencia cuando se acaba la disposición de sopa o de carne que había. María Aguilar. Sigan amedrentando a la población. Contribuyen bastante a que si no te mueres de COVID-19, te mueres de miedo. Bueno, es un doble efecto, María. O se muere usted de miedo, o se protege dejando de tener miedo enloquecedor y aplicando las medidas que se recomiendan. Es tan sencillo. Además, nadie se muere de miedo. La ¿Qué verdad. estadística hay? Muertos de miedo, tantos. ¿No? Es una película. Es una... Así. Mira, hace rato hablamos de filas de desesperados esperando por comidas en Estados Unidos, en Nueva York. Y luego recalcábamos efectivamente que quienes están en esa situación son quienes no tienen otro tipo de protección y ya hasta su tarea habitual de la que vivían ya no existe. Bueno, aquí hay otra escena peor. Si aquella nos estremeció y nos preocupó, aquí les va una más poderosa en cuanto a horrorizarnos. Vecinos de Brooklyn, en Nueva York, se escandalizaron al ver 20 cadáveres apilados en las puertas o en el patio de una funeraria. Los niños que pasan pueden verlos. Estaba tan disgustado el que hace el reporte que me colé y vi cuerpos en bolsas sobre camillas sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron por el contagio o no, pero si lo hicieron, el virus está circulando en el aire. Cuando se contactó con el propietario del servicio funerario y se le preguntó por los cadáveres, se limitó a decir: no tenemos más espacio adentro. Explicó que debido a la incidencia del contagio, tenía 40 cadáveres empacados dentro del local, cuando lo normal es que no tenga más de 2 o 3 cuerpos al mismo tiempo. Al no contar con el suficiente espacio, se vio obligado a colocar el resto de cadáveres en el patio de ese mismo local. Debido al colapso de las funerarias, muchas personas están optando por la cremación de sus seres queridos, lo que también se ha convertido en un problema. Los crematorios se encuentran tan abarrotados que para cumplir los encargos necesitan una semana, tiempo en el que los cadáveres deben permanecer sin refrigeración. Nueva York, que es el estado de Estados Unidos más castigado por la pandemia, con más de 14,000 muertes. Caray, pues la situación está espantosa. Nueva York, Guayaquil. Es Nueva York, Guayaquil, Norteamérica. Pero fíjate que esa imagen que narraste no ha sido tampoco tan ajena a nuestro país, ¿eh? Hace no mucho tiempo, ¿cuánto será? Meses tal vez, o tal vez 1 o 2 años. ¿Cómo estaba la situación en Guerrero en cuanto a los cadáveres que se les empezaron a acumular y que también los tenían en la funeraria o en la CEMEFO amontonaditos porque no había servicio suficiente para registrarlos, darles lugar, darles tratamientos? Eran cadáveres que nadie iba a reclamar y eso se dio en Guerrero y se dio en Jalisco, y también aquí hemos tenido un tráiler de la muerte que después nos enteramos de que no nada más había uno, había varios que iban circulando por diferentes estados de la República porque no había quien reclamar esos cadáveres y no tenían en dónde ponerlos. Así que tan ajeno no nos es
Y debían estar dotados de refrigeración, Sí. pero ya ante la cantidad y el recorrido, Aquí hace tiempo también se empezó a alarmar la gente por el tufo que despedían las morgues. Creo que en Ecatepec o en Naucalpan, algún lugar de esos, creo que es Ecatepec, un poco más lejos de la ciudad, empezaba a oler porque se habían acumulado muchos y ya no había manera de tenerlos refrigerados. nosotros conocemos ese olor. Cuando en el 85 Estaban depositados los cuerpos en el parque del Seguro, lo que era el parque del Seguro Social. y los otros, los que quedaban sepultados a flor de tierra, No sé si recuerdas que en el edificio de Tlatelolco tardaron un mes. El 29 de septiembre fue... no fue un mes. Fue donde más tardaron en recuperar unos cuerpos. Ya habían dado por terminadas las pesquisas y faltaban 3 familias del edificio. Y fue hasta ya muy avanzado, del 19 al... ya estaban descompuestos los cuerpos ahí y olía cuando la gente pasaba.